se crea, se construye en la infancia y esencialmente en la juventud. Lo que hacemos con nuestra juventud va a ser el resultado de lo que obtengamos cuando seamos adultos o cuando lleguemos al final de nuestros días. Lo que nosotros construyamos, lo que nosotros hagamos de nuestra juventud, va a ser lo que vas a recibir. Si tú aprovechas tu juventud, si tú haces de tu juventud o le permites a Dios gobernar en tu juventud, sin duda alguna la vida adulta te va a traer beneficios. Pero si tú lo apartas, si tú piensas que tú puedes solo, Dios nunca te va a decir obligar a nada, pero las consecuencias van a venir. Entonces nuestra serie se llama, lo leen conmigo, 1, 2, 3, se llama Consejos cuando el futuro parece incierto. Y bueno, para que se aproveche mi diapositiva, todos son bienvenidos, ¿no? Todos los que están acá y los que también nos siguen en las transmisiones de nuestros estudios. Aquí está nuestro texto, lo vamos a leer todos, por favor. 1, 2, 3. Dice: el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. No, si se dan cuenta, ese no es el texto. Este lo vimos el miércoles pasado. El texto es el 5, en realidad. A ver si lo hice, a ver qué hice yo aquí, Sí, es este. Perdonen, hermanos, es que terminé el estudio de la tarde y pensé que era el de la tarde. El de la tarde ya está hecho, entonces me quedé en el de la tarde. Sí, es 1, 2, 3. Dice: el que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Y bien, vamos a estudiarlo de la siguiente manera. El título de nuestro estudio: el consejo de la osadía. Y vamos a estudiarlo en 2 puntos. Osadía para dejar de esperar las condiciones perfectas para dar. Y punto B, para dejar de pensar que siempre habrá oportunidad de dar. Este tema lo venimos desarrollando desde el domingo pasado. Y estamos estudiando esta parte del libro de Eclesiastés que nos lleva a considerar o que nos lleva a reflexionar sobre cómo enfrentar el futuro. Leímos del versículo 1 al versículo 6 y dijimos que Salomón escribe el Eclesiastés para enseñarnos de cómo, pues el futuro no sabemos cómo va a venir. Por ejemplo, bueno, este fin de semana estuvo pues impensable lo que pasó, ¿verdad? El Estados Unidos llega a Venezuela, detienen a Nicolás Maduro, lo hicieron como a las 2 de la mañana del día sábado, y pues todo el día y todavía hoy siguen hubo incluso protestas aquí en la ciudad de Oaxaca por la detención de Nicolás Maduro, y en todo el mundo hay planteamientos, hay inconformidades, hay por supuesto mucha gente que está contenta de que eso haya sucedido. Y bueno, pero nadie se lo imaginaba, que íbamos a empezar así el año. Entonces el futuro, mucho menos Nicolás Maduro se imaginó que iba a estar encerrado en una cárcel de la Corte de Nueva York, a donde lo llevaron para que comparezca acusado de ya no sé si de narcoterrorista o solo de narco, no lo sabemos. De hace mucho tiempo, estas acusaciones venían pesando sobre él y pesan también sobre el presidente de Colombia, que se llama, ¿cómo se llama el presidente de Colombia? Petro, ¿no? Gustavo Petro, y también sobre el presidente de México, la presidenta de México. Entonces ustedes se imaginan, dice Trump que va por Petro y posiblemente por la presidenta. Eso nos dice que ni para alegrarse, hermanos, ni para alegrarse, porque lo que hoy es festejo en Venezuela puede ser la desgracia de México. Los que saben de estas cosas saben que la situación, si empeora, hermanos, nos vamos a arrepentir de muchas cosas, sobre todo los que están festejando lo que está pasando en Venezuela, pero ese no es el tema. Entonces regresamos a el consejo de la osadía. Bien, entonces comenzamos con nuestra introducción. Salomón, hermanos, supo que la generosidad es un desafío. Ayudar al necesitado o hacer por los demás es una tarea de la que muchos huyen
porque significa o representa deshacerse de bienes o recursos que bien pudieran ser para nosotros mismos u ocuparse en cosas que nos produzcan placer o multipliquen nuestras posesiones. Este es uno de los versos que cuando lo leemos nos genera siempre una pregunta, porque nos cuestionamos qué quiso decir Salomón cuando dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Ahora, siempre les he dicho que para entender un texto o un versículo, siempre tenemos que leer el contexto anterior y el contexto posterior. Solo así lo podemos entender. Y este texto está inscrito en la parte donde Salomón también da ciertas recomendaciones. Estudiamos el versículo 1 que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eso dice el 1. Y luego el 2 dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y el tercer versículo dice, ¿cómo dice el tercer versículo? Ahí está en sus Biblias. Sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, ahí quedará. Y llegamos así a nuestro versículo 4. ¿Qué es lo que está haciendo Salomón? Yo les decía la semana pasada, Salomón es didáctico. Y les explicaba yo la semana pasada que la didáctica hebrea es muy diferente a la didáctica griega. La didáctica griega, para llegar a una verdad, utiliza preguntas. Y les decía yo que en pedagogía ese sistema se conoce como el sistema de mayéutica. ¿Por qué? Porque es una pregunta, se hace una pregunta y tú empiezas a contestarla, se hace otra pregunta. Y ese es el sistema que nuestra formación educativa en México tiene. Todos nuestros exámenes son con preguntas. La didáctica hebrea es diferente, porque la didáctica hebrea utiliza ejemplos, utiliza lo que hoy conocemos como parábolas. ¿Qué quiero decir con eso? Para aprender el principio de la pedagogía hebrea es aprender lo desconocido a partir de lo conocido. Entonces, en el versículo anterior, el autor del Eclesiastés, Salomón, usa un ejemplo, el ejemplo de las nubes y el ejemplo del árbol. Él dice que las nubes, cuando están llenas, van a arrojar su agua a la tierra. Eso es una ley. Y el árbol puede caer a la derecha o a la izquierda, al sur o al norte, pero donde caiga, ahí va a quedar. ¿Qué ley sería esa? La ley de la gravedad. Donde caiga, ahí va a quedar. Bien, ahora toma otro ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? El ejemplo de sembrar y el ejemplo de cosechar, pero en el sentido negativo. ¿Por qué en el sentido negativo? Porque Salomón dice: el que solamente mira los vientos no va a sembrar, y el que solamente mira a las nubes tampoco va a cosechar. ¿Qué ejemplo está utilizando? Está utilizando un ejemplo muy básico y muy esencial. ¿Cuál es ese ejemplo? El ejemplo que, nosotros ya casi no tenemos lo tenemos a la vista, pero hace unos 30, 40 años todavía podíamos pasar por Santa Lucía y ver milpas. Aquí en San Jacinto a milpas, aquí cerca de aquí de la ciudad de Oaxaca, pero hoy en día ya no, ya la gente ya vendió sus terrenos, ya se urbanizaron y eso ya es muy difícil de verlo. Pero Salomón usa ese ejemplo para llevarnos a pensar que hay gente que solamente se contempla o que solamente se dedica a contemplar, a cruzarse de brazos y a pensar y a decir dos cosas. Una: no puedo sembrar porque hay mucho viento, y no puedo cosechar porque hay muchas nubes. Y aquí vamos a ver cuál es el sentido de este texto. Ahora, cuando llegamos a estos pasajes, para entenderlos o para comprenderlos, es necesario tener el contexto. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Bien. Les decía yo, esto ya lo vimos, este va a ser nuestra ruta, nuestros pasos para no perdernos en el estudio de esta mañana. Aquí está la introducción, ya leímos esta primera parte. El rey sabio de Israel, hermanos, nos dice con toda claridad
que una persona que solo se queda mirando, lo hace 2 veces, usa la palabra mirar y observar en 2 ocasiones, apuntando hacia el viento y las nubes, no sembrará y como consecuencia lógica, no cosechará. No es una suposición, sino una verdad tangible, es decir, que se puede palpar, y una verdad inevitable. Es decir, una persona que siembra va a cosechar, esa es una ley. Y todos sembramos, todos los que estamos aquí sembramos. Pablo dice que algunos siembran para su espíritu y otros siembran para su carne. Y dice, el que siembra para su espíritu va a cosechar cosas espirituales. Y el que siembra para su carne también va a cosechar muerte, ¿no? Entonces, todos sembramos. Ahora, aquí no está hablando de este tipo de siembra. Está hablando de un tipo de siembra de carácter material. Porque ese es el contexto de echa tu pan sobre las aguas, ese es el contexto de reparte a 7 y aún a 8, y ahora nos va a poner el ejemplo negativo. ¿Por qué negativo? Porque nos va a llevar a personas que no siembran y tampoco van a cosechar. El autor de Eclesiastés nos quiere dejar en claro que la generosidad o ayuda al menesteroso es un acto de valentía. Se trata de quitarnos lo cobarde o lo cobardes y miedosos de pensar que invertir en las personas es un desperdicio o una pérdida de recursos económicos. ¿Por qué se necesita valentía? Porque cuando nosotros, nuestro gran temor, nuestro gran miedo es la escasez. Todos le tenemos miedo a la escasez, algunos más que otros. Algunas personas le tienen pavor a la pobreza. Le tienen pavor a que falten cosas. Los que transitamos en ese terrible valle, ya sabemos lo que es vivir sin energía eléctrica. Mis hijas a veces me dicen, cuando les platico que aquí donde estamos reunidos, hace 40 años no había luz, me dicen, ¿y cómo viviste? Pues vivimos. A todos se acostumbra uno, a menos a ¿qué? No los escucho bien. A todos se acostumbra uno, menos a no comer. Ahora, hay situaciones, y entonces cuando estamos con este pensamiento, con esa idea, pues nos da miedo dar, nos da miedo ayudar al necesitado. Y el miércoles pasado, el miércoles pasado, hablamos sobre cómo no necesariamente ayudar al prójimo o al necesitado tiene que ver con dinero. Porque el problema es que cuando pensamos que ayudar a la persona con dinero, decimos, no puedo, descártenme, hágame a un lado. Pero ayudar al necesitado o al prójimo tiene que ver también con nuestro tiempo, con lo que le podemos enseñar, con lo que podemos hacer por él. Es posible que tú no tengas dinero, muy probablemente, pero tienes tiempo y puedes hacer algo por esa persona. Bien, los seres humanos tenemos ese problema muy arraigado en nuestras vidas. Nos atemoriza que lo que vamos a perder lo que con mucho sacrificio hemos logrado al aportar para otros, aun cuando nuestra aportación sea mínima o represente un porcentaje mayor de lo que poseemos. Es decir, a veces solamente a algunos Dios les demandó todo y no se los exigió, solo se los pidió y no los obligó. El ejemplo más claro es el ejemplo del joven rico, ¿se acuerdan? Le dijo él, yo he guardado todos los mandamientos, y le dijo Jesús, te falta uno. Y le dijo, ¿cuál? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque tenía muchas posesiones y Jesús fue tras él. Y Jesús le dijo, no, ¿cómo te vas, hombre? No te preocupes. Bueno, no puedes darlo todo, pues aunque sea la mitad. O damos una cuarta parte. No, le dijo, te puedes ir. Porque es tu dinero, porque es lo que tú tienes. Ahora, ese fue el único caso, ¿no? El otro caso donde vemos también que sí entendió o sí comprendió la naturaleza de lo que representa seguir a Jesús fue Zaqueo. Cuando subió al árbol sicomoro, dice el Evangelio, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, hoy es necesario que pose en tu casa, baja de ahí, y baja y lo recibe. Y entonces Zaqueo, cuando Jesús está en su casa, le dice, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo. Y entonces empezó a repartir las cosas que tenía. Había entendido, pero ¿se lo dijo Jesús? ¿Le obligó Jesús a eso? No.
Ahora, cuando hablamos de este tema de la generosidad o de dar a los demás, llegamos a un punto en el que tal vez mucha gente esté diciendo, ¿por qué lo está diciendo? ¿Va a recoger una ofrenda especial o qué? ¿Va a pedirnos que ya se acaben esos sobres que llevan ya meses ahí, que nadie los toma? No, estamos hablando de cómo enfrentar el futuro. Y el futuro se enfrenta con generosidad, para ayudar a los demás. Las palabras de Salomón en estos 2 versos nos ayudan a invertir correctamente lo que tenemos. Cristo lo diría mejor cuando señaló. ¿Qué dijo Cristo al respecto? Fíjense lo que dijo Cristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estaba yo leyendo las noticias y los ricos de todo el mundo tienen lugares a donde mandan su dinero. La mayoría de los ricos latinoamericanos, les he comentado que hay un libro que se llama la corrupción en América Latina. 20 ejemplos me parece que son de cada país, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, pero más es en América Latina. Y todos los presidentes que roban dinero, todos los ricos, bueno, generalmente los políticos que roban dinero, sus ahorros los mandan a Estados Unidos, porque piensan que ahí es donde está más seguro. Algunos más avesados no los mandan a Estados Unidos, los mandan a Suiza, por el sistema bancario que hay allá. Entonces ahí muchos piensan que está seguro. Y luego algunos más avesados los mandan a Panamá. A Panamá, a las Islas Caimanes, o no recuerdo, hay otro santuario de dinero. ¿A dónde? No, ya dije Suiza, no, a Panamá o a las Islas Caimán. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno no investiga el origen del dinero. Bueno, digo todo eso porque esta semana estaba yo leyendo los periódicos y robaron un banco en Alemania. Increíblemente. Porque se supone que, bueno, aquí en Oaxaca, el último banco que supe que robaron fue el Scotiabank, que está ahí en el estadio. ¿Es Scotiabank el que está en el estadio? Frente a la gasolinera Ferche. Sí. Ese. Se metieron por el inmueble que está al lado, el edificio de café, y entraron allá en fin de semana. Hicieron un hoyo, entraron y se llevaron todo el dinero. Y uno dice, bueno, en México, pues en México pueden hacer eso. Pero en Alemania entraron con un taladro hiper o extremadamente moderno, taladraron la pared, hollaron ahí y entraron. Y se llevaron, dejaron unas cuantas cajas nada más. Cuando los dueños llegaron, dijeron, caray, nos acaban de robar todo. Ahora, por supuesto que los seres humanos siempre tenemos esta inclinación a guardar las cosas y tratar de protegerlas. Y Jesús dijo lo siguiente, dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Dar al necesitado, ser generosos con el menesteroso, siempre va a tener es como abrir una cuenta en el cielo. Ahí le vas poniendo, ahí vas aportando, tal vez de poquito en poquito. Pero hay gente que en el banco del cielo ni ha abierto su cuenta, ni la ha abierto. Ahí está la posibilidad, pero no lo ha hecho. El futuro es incierto, hermanos, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Nunca nos imaginamos ni prevenimos, pero nuestra existencia puede cambiar de la noche a la mañana. Y si no, pregúntenle a los que el 2 de enero tuvieron que salir corriendo a las 7 de la mañana. Bromeaba yo con mis hijas y les decía yo, exhortemos, reprendamos al hermano, a la hermana
que en su cuenta de Face o en sus redes sociales puso 2026, sorpréndeme. Ahí está su sorpresa, ¿no? 7 de la mañana, ¿saben qué asustó más? La alarma, ¿no? Y ya la pusieron en los teléfonos. Así es que, pues, cuídese, no se vaya no lo vayan a asustar. No sabemos entonces, escribí esto, el futuro es incierto porque no sabemos lo que va a ocurrir. Se puede prever muchas cosas, menos un terremoto. Nunca nos imaginamos ni prevenimos, pero nuestra existencia puede cambiar de la noche a la mañana sin que nosotros podamos hacer algo. Y la recomendación del sabio monarca judío es la osadía para dejar de mirar y volvernos proactivos. Es decir, tenemos que hacer algo. Usted tiene que hacer algo. Y lo primero que tiene que hacer es lo siguiente, que es dejar de esperar las condiciones perfectas para dar. Escribí esto. Salomón pide osadía, valentía, valor, coraje y empeño para ser generosos con los necesitados, porque se requiere mucha fuerza de voluntad y mucha determinación para hacerlo. Para ello, emplea una expresión literaria: el que al viento observa, no sembrará. Escribí también esto. Salomón nos está presentando los grandes enemigos que evitan que demos generosamente. El primero de ellos lo llama viento. El viento, como todos sabemos, es impetuoso y violento. Los tornados son la mejor expresión cuando se trata de hablar de su fuerza. Es decir, los que vivimos aquí en esta zona siempre hace aire. Y cuando hace calor, lo bendecimos y decimos, qué bueno que nos entra aire. Pero cuando hace frío, decimos, ¡ay, qué frío está esto aquí! Y Salomón recurre a este ejemplo. ¿A qué ejemplo? A contemplar el viento, a contemplar las condiciones climatológicas, las condiciones que dice uno, caray, a veces uno sale uno, bueno, hoy es más fácil con el teléfono que tiene el meteorológico, y uno mira, pero en esa época que Salomón escribe esto, no había eso. Entonces la gente solamente se podía dejar llevar o se podía orientar por cómo estaban los vientos. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas? Hay de vosotros, escribas y fariseos, que pueden presagiar o que pueden ver si va a llover o no va a llover y no conocen los tiempos que les toca vivir, ¿no? Así les dijo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos esa como inclinación de decir cómo será el día hoy, cómo será. Ahora, Salomón dice, el que al viento mira, no va a sembrar. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Al decir que una persona no va a sembrar si solo se la pasa observando el tiempo, Salomón nos quiere decir o nos pide que dejemos de buscar el tiempo perfecto para volvernos generosos. ¿Qué quiero decir con eso? Generalmente todos pensamos que el mejor tiempo para dar es cuando tengamos. Hay gente que dice, y lo digo por mí, ¿no? Si tuviera un carro, yo llevaría a los hermanos. Si yo tuviera un carro de verdad, yo haría esto. Si yo tuviera una casa, yo los recibiría. Si yo tuviera, y pasa el tiempo, y así, hasta que dices, y llega un punto en el que dices, caray, pues ya lo tengo y no hago. Ahora, ¿qué es lo que está planteando Salomón? Salomón está planteando, ¿qué cosa? Que no esperes el momento adecuado, sino que empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Ahora, no te estoy diciendo que en tu casa chiquita metas a 200, ¿verdad? No estoy diciendo eso. ¿Pero qué estoy diciendo? Con lo que puedas hacer, lo que puedas aportar al que está necesitado. O que tú puedes decir, es que hermano, yo todavía no percibo un salario. Yo todavía no percibo. Bueno, está bien, eso no va a impedir. No va a impedir que puedas hacer algo por los demás. Por lo menos sabes qué puedes hacer. Y eso es muchísimo, ¿eh? El hecho que diga por lo menos no significa que lo disminuya. Pero lo que puedes hacer es orar.
¿Qué te parece si una persona tiene una necesidad que tú ves que la tiene y que es bien grande y dices, ok, esta noche voy a hacer una velada de oración por él? Y me voy a pasar toda la noche orando por esa persona. Y allí en la madrugada, a las 3 de la mañana, Señor, ten misericordia de esta persona, ayúdale en su necesidad. ¿Qué le estás dando a esa persona? Tu tiempo, tu fuerza. Claro, si al día siguiente dices, no, o sea, ya velé toda la noche, voy a quedar dormido todo el día, ¿no? Pero lo que le estás dando, ¿qué es? Claro que podemos hacer. Claro que podemos hacer. Ahora, Salomón dice, el que mira al viento nunca va a sembrar. Si tú esperas las condiciones perfectas para ayudar a los demás, nunca la vas a encontrar, porque siempre vas a encontrar un pretexto. Ok, no puedes hacer 10 tortas. No puedes porque está difícil la economía, pero puedes hacer 2 o puedes hacer 1 y decir, ¿sabes qué? Voy a ir allá, siempre veo a esta persona. Cuando paso ahí la veo y está, pues voy a llegar, te regalo una torta, es lo que puedo dar. Pero no esperes las condiciones de comprar todos los panes de la colonia Reforma o traerte todos los panes que hay ahí en la central de abastos. No esperes eso, eso no va a suceder tal vez, no va a ocurrir. Ahora, conforme empiezas a sembrar, pues conforme va a ir avanzando y Dios te va a ir llevando por donde Él quiera. Algunas versiones, hermanos, traducen esta parte del verso de la siguiente forma. Esta parte que dice, el que al viento mira, no sembrará. Lo traducen así, el que espera el clima perfecto. Lo que nos ayuda a comprender que para dar, casi todos esperamos las condiciones que estén en su mejor momento. Pero en realidad, si damos cuando tenemos, tiene su mérito. Claro que tiene su mérito. Pero es mejor dar cuando no tenemos. Esa es osadía. ¿Por qué? Porque se supone, si tienes, es tu obligación, ¿qué? Dar. Si tienes. Pero si no tienes, ahí está. Porque de lo que no tenemos es que damos. Salomón sabe perfectamente que si esperamos el día exacto para ayudar a los que necesitan ayuda, nunca lo haremos, porque lo pospondremos indefinidamente, ya que siempre diremos, mañana, ahora sí, la otra vez. Y lo que Salomón quiere es quitarnos eso, es quitarnos esta parte que todos luchamos con ella. Por eso es que ya nos dio 2 recomendaciones. ¿Cuáles fueron las recomendaciones? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. La segunda recomendación, ¿cuál fue? Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y ya nos puso un ejemplo. El ejemplo de que la generosidad va a ser recompensada de idéntica manera como una nube con agua se descarga sobre la tierra, y de idéntica manera como un árbol que cae siempre va a quedar en el suelo. Es decir, Él está diciendo con toda seguridad. Y ahora nos dice que el problema que tenemos es que a veces solamente estamos viendo y estamos buscando el momento para hacerlo, pero así pasamos indefinidamente. ¿Y qué es lo que está diciéndonos? No tienes que hacer eso. Hazlo. No esperes las condiciones. No esperes el momento, porque eso nunca va a llegar. Punto B de nuestro estudio: para dejar de pensar que habrá oportunidad de hacerlo. Otro de los grandes males por los que nos abstenemos de practicar la generosidad es porque pensamos que siempre habrá oportunidad para darle al necesitado. No sé si les ha ocurrido, a veces nos sucede, ¿verdad? Como que Dios pone en nosotros cierta carga de ayudar a determinada persona y uno dice, sí, yo creo que sí lo voy a hacer. Y dice uno, sí, ya lo voy a hacer. Y de repente pasa el tiempo y cuando ya te decidiste, piensas y dices, hoy voy a ir, y cuando llegas te dicen, uy, fíjese que murió hace una semana, ya no está vivo.
Ya se murió. En el peor de los casos. Sin darnos cuenta que es posible que llegue un momento en el que siquiera podamos hacer por nosotros mismos. Es decir, Salomón, como les decía yo a lo largo de los estudios de tanto de Eclesiastés como de Proverbios, Salomón observó mucho la conducta humana. Les decía yo que me atrevo a pensar que Salomón fue el primer analista de la conducta humana. Supo cómo se comportaba el ser humano, supo de sus debilidades, supo de sus grandes problemas, y uno de ellos precisamente tiene que ver con la forma en que se relaciona con las necesidades de los demás. A veces nosotros con las necesidades de los demás siempre generalmente cerramos nuestros ojos y decimos: ya vendrá otro, ya lo hará otro, que lo hagan otros. Que vengan y que lo hagan otros. Y esa es una manera muy fácil de evadir nuestra responsabilidad personal. Y lo hacemos y podemos seguir haciéndolo. Pero Salomón nos dice que el futuro, que es tan incierto, que es tan frágil para nosotros, nos la va a cobrar. Y no vamos a poder resolver nuestros problemas cuando estemos ahí. Siempre he pensado en este trabajo de ayudar a la iglesia perseguida, hermanos. En ocasiones pues lo hacemos de manera honoraria. Bueno, en el caso mío no le cobramos a las personas cuando me llaman. Y les cuento esto que me pasó una vez. Hubo un conflicto, detuvieron a un hermano, estuvo en la cárcel, y me habló una persona, me dijo: ¿sabe qué, pastor? Por favor, ayúdele. Y yo, pues, hice hasta donde pude, y le pregunté a la hermana que me contactó. Le dije: ¿Cómo supo usted de mi número? ¿Cómo supo de mi trabajo? Me dijo: es que puse en el buscador de Google intolerancia religiosa en Oaxaca, y salió su nombre. Ya después lo busqué en Face y ya le pedí el número y ya me lo dio. Ok. Entonces ya se liberó al hermano, lo liberaron como a los 3 días. Esto fue allá en la zona de Tuxtepec. Y me acuerdo que al final me dijo la hermana, me dijo: ¿cuánto le debemos? ¿Cuáles son sus honorarios? Y le dije: mire, hermana, no cobro por honorarios. Si usted quiere darme una ofrenda, me la puede dar. Si usted quiere. Si no, no se preocupe, no me la dé. Pero si usted gusta. Y la hermana me dijo: no, hermano, ¿cómo cree? Yo se la voy a dar, yo se la voy a enviar. Y me dijo: sí. Le dije: pues entonces, me dijo, el martes sin falta. Pues sigo esperando el martes, hermanos. Pero cuando eso sucede, no digo: ay, ¿por qué me prometen cosas si no las van a dar? Ay, yo, ¿sabe qué le digo a Dios? Le digo: que no me envíe nada, Señor. Lo único que te pido a ti es que me des salud y le des salud a mi familia. Es lo único que yo te pido. Porque el dinero, ¿de qué sirve si no tienes salud? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Ya ni puedes comer. En cambio, con salud, si te invitan una rosquita, si te invitan un pan, lo disfrutas. Ahora Salomón dice que tenemos un gran problema los seres humanos. ¿Por qué? Porque no solamente nos gusta calcular el momento en que vamos a dar o ayudar a otros. Y nuestros cálculos generalmente son verdaderamente fallidos. Porque siempre calculamos en función de nuestros intereses, no el de los demás. Y lo que Salomón quiere es que nos despojemos de eso. Por eso es que el consejo de esta mañana se llama el consejo de la osadía. ¿Por qué? Porque es osado. Osadía tiene que ver con valentía. De decir: híjole, sí está difícil la situación, no sé cómo va a pasar, pero lo voy a hacer. Voy a ayudarle, no sé, voy a hacerlo, lo voy a hacer. Salomón lo plantea de la siguiente manera. ¿Lo leen conmigo? Y el que mira las nubes no cegará. 1, 2, 3. Dice: y el que mira las nubes no cegará. Una vez más. Y el que mira las nubes no cegará. Ok, hay gente que solamente mira
a las nubes. Aquí en Oaxaca tenemos, de tanto que tiembla, hermanos, tenemos ya hasta mitos, leyendas, ¿verdad? Tembló ¿qué día era? ¿2 de enero? ¿Sí, verdad? El viernes fue, ¿no? Que tembló, 2 de enero. Y luego empezaron, sí, desde ayer yo vi el cielo empedrado de las nubes. Porque siempre hay gente que ya ve las nubes, toma foto y publica en sus redes sociales. ¡Cuidado! Así está el cielo de Oaxaca, ¿no? Pero ese es un mito, esa es una leyenda, no tiene ningún rigor científico. Pero claro, en lugares como Oaxaca, como México, que somos muy dados a este tipo de cosas, pues a veces las aceptamos, las creemos, incluso las confesamos. Ok, nosotros calculamos. Ahora, Salomón dice que el que mira a las nubes no va a cegar. Primero no va a sembrar y luego no va a cosechar. Ahora, ¿por qué pone no cegar si hubiera quedado sencillamente diciendo que el que no siembra, pues automáticamente ¿qué? No cosecha? ¿Por qué dice el que mira al viento no va a sembrar y el que mira a las nubes no va a cegar? Pues sí es una reiteración, pues sí es algo lógico y obvio, pero ¿por qué dice el que mira a las nubes? El cielo generalmente, hermanos, siempre tiene nubes. Forman parte del paisaje cotidiano. Y como tal, nunca sabemos cuándo están ni cuándo no. Por ejemplo, yo le pregunto esta mañana, ¿usted antes de salir a la iglesia vio cómo estaba el cielo? Dijo, se paró y dijo, a ver, no vaya a ser que tiemble hoy, mejor no voy a la iglesia, no sea que nos caigan los 3 pisos de ahí, de ese lugar. No. Nadie hace eso. Ahora, pero Salomón lo está usando de forma metafórica. Porque hay gente que, dice Salomón, que solamente está viendo las nubes. ¿Eso qué significa? No está viendo su realidad. Está poniendo la vista en otro lado. Salomón lo usa como ejemplo para advertirnos que pensar que habrá un tiempo para ayudar al necesitado es riesgoso. La gente necesita ayuda en situaciones apremiantes. Pensar que siempre tendremos la oportunidad de colaborar con ellos es inexacto. ¿Por qué? Porque la situación o las condiciones pueden cambiar radicalmente. Por ejemplo, ahorita voy a poner este ejemplo. Hasta el año pasado, todavía con dificultades y con problemas, se podía ir a Venezuela. Se podía ir y se podía mandar cosas. Hoy en día va a estar complicado. ¿Por qué razón? Porque hay un conflicto ahí. Ahora, cuando Salomón dice que el que mira las nubes no va a cosechar, significa que cuando nosotros pensamos que vamos a recoger o que vamos a recuperar o que vamos a ser premiados con lo que hicimos, simple y sencillamente no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Y la otra, que es quizás lo más complicado que pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Que ocurre en nuestras vidas. Les pongo este ejemplo muy sencillito, tal vez, miren. Cuando nosotros, estaba yo platicando con los hermanos hace unos días sobre las posadas cuando yo era niño. Yo iba de niño, vivía yo aquí por la Colonia Reforma, en la parte más al fondo de la Colonia Reforma, y ahí donde vivíamos colindábamos con 4 colonias. La colonia Antiguo Aeropuerto, la colonia Las Flores, la colonia Yalala, la colonia América y ya con ganas la colonia Santa Lucía del Camino. Y le decía yo a los hermanos cuando me preguntaban, me decía, ¿y usted de niño fue a las posadas? Y les dije, claro que sí. Iba yo a la de mi colonia, iba yo a la de la América, iba yo a la de Las Flores, iba yo a la de la Yalala, y cuando andaba yo muy movido, me iba yo hasta la de Santa Lucía y llegaba yo con mi bolsota de dulces. Ese era mi gusto, ¿no? Y entonces andaba de niño yo crecí solo con mis amigos, y me acuerdo, no sé, un día uno de mis amigos me dijo, ¿sabes qué, Porfirio? Yo oí en la radio,
todavía no había ni redes sociales ni esas cosas. Y oí en la radio que decían que el lugar donde había dulces, donde se vendían dulces en Oaxaca, era un lugar que se llamaba, la Sevillana ya existía, pero no era tan famosa como la Colmena. Entonces me dijo un amigo, vamos a la Colmena. Mi mamá me dijo que fuéramos por dulces. Y le digo, vamos. Y fuimos a la Colmena, caminando desde la Reforma hasta el centro. Y llegamos ahí a la Colmena. Y yo oí en la radio que decían, la Colmena, dulces, colaciones y piñatas. Y yo decía, yo me imaginaba una tiendísima. Cuando llegué a la Colmena, pues era un local chiquitito, ¿no? Entonces, ahí en la Colmena vendían unas canicas. Y yo siempre quise una bolsita de canicas. Y cuando decía a mis papás, o a mi papá y a mi mamá, decía, cómprame una. Me decían, no. Y ya cuando fui adulto, a esta edad, la Colmena ya la cerraron creo que hace como unos 15 o 10 años la cerraron ya. Entonces, ya cuando ya la iban a cerrar, no sé, pasé y por una cuestión de recuerdo infantil, me metí a la Colmena cuando estaba yo grande. Entonces vi cuánto costaban las canicas. Y dije, nunca pudieron, tenían para otras cosas y no me pudieron comprar unas canicas. Ok, el que mira a las nubes nunca va a poderse cosechar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya no va a ser necesario, en que ya no se va a necesitar. Ahora yo les decía hace un momento, ayudar al necesitado. ¿Va a haber ingratos? Claro que va a haber ingratos. Claro que va a haber gente que no solamente se va a olvidar de lo que hiciste por él. Claro que va a haber gente que te va a reprochar. Yo espero que no seamos de esos que a los se les ayuda. Y cuando dejan de ayudarles, parece que los ofendieron. Se olvidan de todo lo que hicieron por ellos. No importa, te haya sido poquito, mucho, nunca seas un ingrato. Siempre reconoce y di muchas gracias. Muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por su colaboración, muchas gracias porque usted hizo algo por mí. Ahora Salomón dice, el que mira al viento no va a sembrar, y el que mira a las nubes no va a cosechar. ¿Qué es lo que está diciendo? Muévete. ¿Tienes miedo? Como decimos en Oaxaca, aviéntate. Hazlo. Ahora, reitero, repito, subrayo, no se trata solamente de dinero. Se trata de tiempo. Se trata de decirle a alguien, ¿estás así? Pues te voy a ayudar, mira, vamos a hacerle así. ¿Nos vamos a encontrar con toda clase de gente? Sí. Pero siempre que veamos a un necesitado, no lo veamos como al necesitado y al menesteroso, no lo veamos como alguien que nos quiere quitar cosas, sino veámoslo como una oportunidad de acrecentar para nuestro futuro. Porque el mañana no sabes. Yo deseo con todo mi corazón que podamos ser generosos para que la vida o para que Dios nos retribuya con la misma generosidad. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Qué complicado es a veces, Señor, desprendernos de las cosas que tenemos para dárselos o para dárselo al que lo necesita. Señor, te pedimos, te rogamos que siempre tengamos la valentía, la osadía, Señor, de despojarnos de las cosas, sabiendo, Señor, y estando convencidos que tú, Señor, nunca quedas a deber nada a nadie. Y lo que hacemos por otros, tú lo anotas, Señor. Lo anotas en tu corazón. Y venido, Señor, la ocasión, venido el tiempo en que tú decides recompensarnos, lo haces con creces. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver al necesitado como una oportunidad para servirte a ti, pero sobre todas las cosas como una oportunidad para hacer de nuestro futuro algo menos azaroso, algo menos complicado y sobre todo algo menos, Señor, riesgoso. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, te alabamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.